Los invitamos a tomar sus asientos, por favor, a ustedes que están por allá, si gustan sentarse o van a tomar fotografías. Perfecto. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Esta es la tercera ponencia del Simposio de Arte Contemporáneo, Disidencia y Artivismo. En este momento tendremos la presentación de la ponencia Arte, Disidencias y Materialidades, reflexiones en torno al proceso creativo con los textiles, impartido por Vanessa Freytag. Me voy a permitir leer un poco sobre la trayectoria de Vanessa. Vanessa nace en el año 1982 en Brasil, vive y trabaja actualmente en León, Guanajuato. Es licenciada en Artes Plásticas y en Educación Artística en Brasil y tiene como posgrado en Antropología Social aquí en México. En la actualidad, combina la práctica docente con la artística al realizar investigación con el lenguaje textil contemporáneo. Los asuntos de interés artístico giran en torno a las prácticas artesanales y a las memorias de infancia sobre el paisaje natural, la flora y la fauna, vividos en Brasil, en constante diálogo con el paisaje observado y experimentado en México, país donde aún radica. Ha participado en exposiciones individuales, las cuales se mencionan: O Jardín en Galería Dos Topos en la ciudad de León, Guanajuato; Topiarus, sin título, Gallery San Francisco en Estados Unidos; Pequeño Jardín Simbiótico, Galerías Artistas Latinas; también en exposiciones colectivas en Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Rumania y Ucrania. Recibió el primer lugar en la categoría Escultura del Cuarto Salón de Arte Contemporáneo de Guanajuato en 2021 en Irapuato, Guanajuato, y en Fibra, Bienal de Arte Textil, en 2019 en Porto Alegre, Brasil. En 2020 colaboró con el proyecto Meio Cura, organizado por Flotar Programa en la Ciudad de México. En el año 2021 realizó una residencia de producción de obra artística en Residencia Art Project Playa del Carmen en México. Recientemente participó en la Feria MACO, con representación de la Galería Art Latino en la Ciudad de México y de la Feria SWAP en Barcelona, con trámite Buró de Coleccionistas. Vanessa, un gusto poder contar con tu participación. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo algunas palabras con todas, todos y todes presentes en esta conferencia, en esta plática. De antemano quisiera también agradecer mucho a la invitación por parte de Oscar, para estar aquí, por parte de la Galería 90-210, para participar también de la exposición en este festival. Ahora paso al paso, de comentar un poco sobre el tejer y el tejido como posibilidad en la práctica artística contemporánea. El lugar desde donde hablo está constituido de algunos microprivilegios, aunque considere la palabra privilegio digna de ser ampliamente analizada de forma crítica. Bueno, soy blanca, con estudios universitarios, una extranjera que ha decidido por voluntad y no a causa forzada a vivir en México. Aún así, también me observo dentro de un contexto minoritario. Soy mujer artista latina, inmigrante en México. Reconocer estos lugares desde donde hablo me compromete hasta cierto punto a ser crítica, partícipe o no, de los sistemas en los cuales transito, incluyendo el artístico, sea este igualmente crítico y provocador o mantenedor de la estructura patriarcal, capitalista y colonial, en palabras de Boaventura Sousa Santos, que nos tiene a todas, todos y todes enredados hasta no poder.
Pues bien, cuando decido llevar las telas y la costura al taller de escultura, nunca me imaginé que en su momento, para ese microcontexto donde yo estaba provocando quizás pequeñas fisuras en la forma de pensar, hacer y considerar la escultura o lo escultórico en el taller. La tela no era considerada una materialidad tradicional de la práctica escultórica. En contraposición, el mármol, el granito, la madera, el yeso, el barro, las resinas, los metales, incluso las chatarras, eran materiales bienvenidos a ser explorados en el taller. El color en la escultura era casi un tabú. La tela y los tejidos eran sí un problema evidente que me estaba comprando, aunque nadie nunca nos había dicho expresamente que no se podía trabajar el tejido, ¿no? Además, las telas aluden mucho al ambiente doméstico, a oficios y saberes artesanales, a prácticas muchas veces negligenciadas, silenciadas, ignoradas por todos los sistemas. Quizás el artístico sea el menos violento, digo quizás. Elegí la tela y el tejido porque era un material, entre otros posibles, de trabajarse escultóricamente. También porque me conectaba con la imagen de mi abuela materna, una persona que vivía en el campo y que platicaba con las plantas de su jardín, porque creía que ellas respondían poniéndose contentas, y ese contentamiento se traducía a que se ponían muy verdes o florecían, porque era costumbre coser algunas prendas en la casa para ahorrar en tiempos muy difíciles mientras no se cosechaba. Y me parecía muy curioso cómo algunas ropas se llenaban de parches de otras telas y colores, solo con el fin de brindarle un tiempo más de utilidad a la muda antes de su completo descarte. Por último, el universo de las telas es muy tentador. Me parecía fascinante la posibilidad de explorar texturas, colores, patrones, la suavidad, la ligereza. Es un material muy transportable, hasta cierto punto lúdico, entre otras características. Y no obstante, hasta recientemente, debido a mi práctica docente, encuentro también que el tejido y los textiles dentro del arte ha desencadenado todo un debate, especialmente por las luchas feministas a mediados del siglo XX en el contexto artístico. Quizás todavía nos cause sorpresa saber que la formación artística y académica se nos ha negado hasta finales del siglo XIX. Muy pocas mujeres, no sin antes delegar mucho de su vida personal y social, han podido dedicarse plenamente al arte y a estudiar arte de forma profesional. A las demás no se permitía, se las arrinconaron al ambiente doméstico para que aprendieran a bordar, a coser y a tejer como forma también de ocupar su tiempo libre y no estar en la calle ocupando el ambiente y el espacio público, ¿no? De ahí viene la idea tan arraigada hasta nuestros días que tejer es cosa de mujeres. Según Parker, se nos ha naturalizado esta práctica al género femenino. Esto me ha llevado a una zona muy conflictiva en mi trabajo artístico, porque al traer el tejido, los hilos, las telas y sus formas de hacer en mi práctica, quería justamente dar lugar a todas esas prácticas de construcción artesanal, lentificada, detallada, a mi investigación artística. No ratificar el lugar que históricamente nos habían discursivamente arrinconado, ¿no? No obstante, pensar así era legitimar el discurso patriarcal que está muy bien incorporado por cada uno y cada una de nosotras. Tejer no es cosa de mujeres como si fuera parte de uno, pero sí ha sido el lugar donde hemos estado y trabajado durante mucho tiempo.
Tejer incomoda porque invoca una idea socialmente construida de que es algo femenino, y lo femenino es signo y síntoma de debilidad, fragilidad, algo a evitarse en una sociedad tan competitiva y voraz como sigue siendo la nuestra. Tejer tampoco puede ser arte porque evoca las manualidades y por lo tanto ni llega a ser artesanía. Artesanías y manualidades históricamente han sido relegadas por el sistema artístico debido en parte a que la mayoría de sus creadores, creadoras, pertenecen a clases bajas, vulnerables, sin o con poca educación. Pero lo más recurrente que se lee y que se escucha es que lo artesanal no puede ser resultado del pensamiento humano. En cambio, el arte es también resultado de un hacer, pero de un hacer donde lo manual casi no se ve o se evita, donde se evita la corporalidad, los procesos, donde se negligencia su conexión directa con la experiencia vivida. Arte es pensamiento, siempre me han dicho en la universidad. Por lo tanto, me apoyo de pensadores, pensadoras como Jung, Magliaro, Otter, Shaw, Grisales Vargas, Vicente, donde afirman que si bien es cada vez más creciente la comunidad de artistas que se interesan por conocer, emplear, utilizar técnicas del mundo artesanal con finalidades artísticas, o de artistas que han logrado hasta cierto punto reconocimiento justamente por el empleo de sus textiles como práctica y como producto artístico. Lo cierto es que estas propuestas aún pasan poco visibles en nuestro contexto latinoamericano, dominado por una visión que deslegitima los saberes artesanales como posibilidades artísticas entre tantas otras que hay. Bueno, al pensar sobre las contribuciones de los procesos textiles para el mundo artístico contemporáneo, se abren otras formas de expresión y se vuelven a entablar debates en torno a los roles o papeles desempeñados tanto por hombres como por mujeres en nuestra sociedad, especialmente en lo que respecta a la práctica del oficio mismo, o también nos sensibiliza sobre las potencialidades artísticas de prácticas que han sido consideradas sinónimos de no arte. Es el caso de las artesanías y o manualidades. Al respecto, Fariello nos dice que las bellas artes históricamente han negado la igualdad de valores de lo... Nos dice que las bellas artes históricamente han negado la igualdad de valores de lo artesanal con lo artístico, lo que a su vez ha influenciado los trabajos de los y las artistas y su percepción sobre las artesanías mismas. Dice la autora que hemos incorporado la idea de que el concepto mismo de arte significa que es algo hecho con calidad de pensamiento, pero que no se considera que las artesanías también que la artesanía también puede ser así pensada. Y lo anterior aplica de nuevo al trabajo elaborado por las mujeres, entre ellos el arte textil. Por otro lado, poco se cuestiona la idea ampliamente aceptada de que las prácticas textiles, especialmente el crochet y el bordado, sean consideradas únicamente como actividades que evocan el hogar, lo doméstico, otra vez desempeñadas por mujeres, como un nicho exclusivo y consecuentemente parecen ratificar todavía una imagen estereotipada de lo femenino y de la feminidad como algo intrínseco de la naturaleza de la mujer.
En palabras de Parker, la convicción de que la feminidad es natural para las mujeres y antinatural en los hombres es tenaz. Para esta autora, también dice que el bordado llegó a evocar imaginarios sociales que infantilizan la sexualidad femenina. Déjame ver si puedo. Volver a presentar. Al respecto, es sabido que en los años 60 el movimiento feminista ha buscado cuestionar y repensar las diferencias innatas entre hombres y mujeres, problematizando además la construcción social de masculinidades y feminilidades. Lo femenino llega a ser entonces una idea problemática, dado que se incorpora la representación social de que todo lo que hace una mujer es femenino. Entonces, cuando una mujer produce arte, su trabajo será considerado con una estética femenina y con un tema femenino. Si borda, su trabajo será visto como no artístico, porque se ha interiorizado la idea de que el bordado es la expresión sui generis de la feminilidad. Por lo tanto, de lo que es ser mujer, eso dice Parker. Y esto nos lleva a pensar que, a grosso modo, no solemos clasificar ni considerar el trabajo de un varón como femenino y casi siempre se lee como arte o artístico lo que haga empleando el bordado, el tejido, la costura. Pero ¿acaso sería posible desvincular estas ideas y definiciones de lo femenino masculino en el quehacer artístico contemporáneo? Son preguntas que tengo sobre. Parker también menciona que el desarrollo de una ideología de la feminilidad coincidió históricamente con la emergencia de una clara separación entre artes y artesanías y que estas diferencias no tienen tanta relación con la estética o con el material técnica empleado, sino ante todo por quienes las trabajan. Es decir, en el caso del bordado se refiere a una práctica desempeñada en la esfera doméstica, generalmente por mujeres. Muchas veces la aprendieron de manera forzada, sin interés de abordarla y sin pretensiones artísticas ni comerciales. Como dije hace un momento, gracias al trabajo de las artistas feministas de mediados del siglo pasado, donde buscaron resignificar esa mirada y estas concepciones discursivas sobre la práctica textil, específicamente sobre el bordado y otros saberes artesanales, subvirtiendo su función y trayéndola a la discusión, al espacio público y específicamente al contexto artístico. No obstante, en lo que se refiere a mi propia práctica con los textiles pensados para el contexto artístico, siento mucha dificultad en desarrollarlo aún hoy en día. No en el espacio del taller, sino en su proceso de circulación, ¿no? en el sistema como tal. Hay resistencia en el camino todavía, los cuales necesito más tiempo para pensar en ellas y entender cómo y por qué operan en la vida práctica. Esta tercera parte de la presentación, me gustaría hablar específicamente sobre el proyecto que presenté aquí en la galería, intitulado como Las criaturas de topiarios. Es un proyecto que ya tengo, la semilla de este proyecto empezó en el 2018, mucho antes de una idea de que viviríamos una pandemia, ¿no? Pero sí tomó cuerpo literal durante la pandemia,
donde muchas de nuestras actividades cotidianas se vieron alteradas. En una situación donde pude seguir trabajando desde mi casa, pues también pude poner atención a lo que sucedía en mi alrededor, ¿no? Y eso me ha posibilitado también a la construcción de este cuerpo de trabajo, y que les voy a leer un poco aquí a continuación. Siendo Criaturas de Topiarios un proyecto de investigación y exploración continua con el lenguaje textil, surge del interés en trabajar con los remanentes, con la merma, con los sobrantes de materiales, de hilos y cuerdas, de trabajos que no funcionaron, con aquello que uno va coleccionando con el tiempo o encontrando en tiendas de bazares, o lo que se dona, lo que me han donado también material. En esta instalación, que después ustedes pueden verla aquí, imaginé el espacio siendo paulatinamente poblado por estas pequeñas formas orgánicas, como si de microorganismos se tratara, y que a la vez pudiesen dar la idea de que siguen en estado de desarrollo o proliferación. En el actual momento en que vivimos, donde probablemente cada uno de nosotros hemos sido afectados por la enfermedad o por la presencia de la muerte en nuestras vidas, quise pensar en dar formas a seres que pueblan un lugar que no existe realmente. Y ese lugar se llama topiarios. Y topiarios tiene que ver con un antiguo oficio de cuidado y adorno de las plantas, ¿no? De construcción de un jardín. En la instalación intenté entramar, enredar, anidar seres visibles, pero también se podrá ver seres microscópicos, donde les di una forma, un color, una textura, y se pueden ver, ¿no? Donde todo se teje y se entrecruza con lo que imagino que sucede ser la vida misma, ¿no? Con estos seres que no vemos o muchas veces no sentimos, pero que ahí están, ¿no? Por ejemplo, las bacterias, los hongos, los gusanos, o seres microscópicos que habitan el dentro y el fuera de nuestro cuerpo. De acuerdo con investigadores del Micropia, que es un museo dedicado a los seres microscópicos ubicados en Ámsterdam, cada persona alberga aproximadamente 2 kilogramos de microorganismos. Y no me pareció poca cosa, pero es fascinante la idea de que cada uno de nosotros, nosotras aquí presentes, cada cuerpo aquí presente, es el hogar de un pequeño ser, ¿no? Y que nosotros, nosotras, en cambio, también somos como un microorganismo para ese gran organismo que es nuestro planeta, ¿no? En este trabajo, para mí es muy importante que se vea el tiempo que me tomó crear cada pieza que conforma ese gran cuerpo, o este cuerpo de anidados, ¿no? Para mí es gran, la verdad, pero bueno, que se vea el trabajo artesanal, que se vea mi mano ahí, porque para mí el trabajo hecho a mano no es menos que el trabajo hecho por el pensar, y que cada quien que lo vea, cada uno, una aquí presente, pueda mediante una mirada atenta y curiosa identificar a qué ecosistema o qué ser podría ser cada una de estas formas ahí entrelazadas, ¿no? Finalmente, gran parte de lo que hago está en el contexto universitario, está dentro del salón de clases, y culmino esta plática con ustedes compartiendo un poco cómo ha sido ese proceso de trabajo ahí en el taller de telares. Cuando yo llegué a la Universidad de Guanajuato,
me enteré que el taller de telares estaba cerrado por falta de profesora, y entonces me nació la inquietud de poder reabrirlo y poder impartir ese taller, ¿no? Pero no fue fácil este proceso, porque en ese entonces se tenía la idea de que el docente de tiempo completo debería de estar encargado a las actividades, a las materias teóricas, ¿no? Y que la práctica se dejaba o se pensaba para profesionales que estuvieran en constante actividad con la materialidad o con el lenguaje en sí, ¿no? Tenemos varios talleres ahí, ¿no? Pero yo insistí y yo dije, pues sí puedo trabajar este taller con mis estudiantes, ¿no? Y con mucho miedo, empecé el taller y pues ya desde entonces es ahí el espacio donde siento que me posibilita salir del estado de ostracismo, que es un poco esa práctica artística en el taller, y poder compartir y estar en diálogo, en comunicación, y aprender también con las experiencias y con las historias que me comparten los y las estudiantes. A pesar de ser un lugar donde la licenciatura en Cultura y Arte tiene mayoría de chicas que chicos, el taller de telares hay muy poca presencia de los estudiantes varones, ¿no? Independiente de la cantidad de alumnos o alumnas que tenemos, siempre, no sé, de 30 estudiantes hay 1 o 2 chicos varones, ¿no? O si tenemos 15, ahora que se tuvo que reducir el número de estudiantes por el tema todavía de la pandemia, pues a veces no tenemos a ninguno, ¿no? Entonces aún no descubrí cuál es el problema ahí, ¿no? Digo, real, ¿no? Yo tengo mis hipótesis, pero no sé cuál es el problema real aún, ¿no? Pero un poco tiene que ver con lo que les presenté aquí, ¿no? Esa idea muy arraigada de que parece ser que es una práctica, un saber donde los varones no pueden acceder, y no, es un espacio donde siempre digo a mis estudiantes, pues cualquiera puede estar aquí, ¿no? Puede estar en contacto y aprender esa diversidad de posibilidades que hay en torno a los textiles. Y déjame ir hasta acá, aquí donde ya estábamos instalando, ¿no? Aquí, mira. Y muchos van con intención de hacer algo para sí, por pura curiosidad, de saber qué se puede explorar en este espacio. Otros y otras van muy decididas que yo quiero aprender a bordar porque he visto y quiero hacer cosas para mí, o quiero hacer cosas para regalar o para vender, ¿no? O yo quiero expresarme, ¿no? y estar en contacto con ese tipo de saber, de conocimiento, ¿no? Y en ese espacio es donde también suceden mucho el compartir de historias a veces muy personales que se socializa, ya sea en el trabajo que hacen, en los temas que eligen para abordar en el trabajo textil, y cosas que están pasando, viviendo en ese momento, ya sea en la escuela o en sus familias, de repente también lo traen ahí para socializar. Aquí, antes de la pandemia, esta imagen, ¿no? Entonces el taller estaba lleno. Y a mí me parece muy importante que haya este espacio donde ellos y ellas pueden estar en contacto con lo sensible, con sus emociones también, reconocer estos estados anímicos, reconocer también dónde
ubican los problemas de violencia que también se viven, ya sea en sus familias, ya sea en la escuela, ya sea en nuestra sociedad, ¿no? Y que ahí también pueda ser un lugar donde puedan trabajar todas esas, todo lo que ahí se comparte, ¿no? Y sus preocupaciones de jóvenes también, ¿no? Con el futuro, con lo que va a suceder, todo ahí sucede en ese espacio compartido, ¿no? Y que lo cuido como un lugar muy importante, ¿no? En mi trabajo como profesora, como artista y como persona también, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Yo pensé en una presentación un poco corta porque quería también dejar un poco de espacio y tiempo para que pudiéramos hablar específicamente de lo que expuse aquí o alguna curiosidad con relación al proyecto. Déjame ver aquí. Un poco les voy a contextualizar estas imágenes, ¿no? Ahora que estuvo pasando. Pues todo empieza con pequeñas cosas, ¿no? Aquí vemos esta secuencia de trabajo con remanentes de telas y esta forma, ¿no? Este monito, digamos así, hecho con base en amarres, nada de costura, porque así me enseñó mi abuela, ¿no? Un día me dijo: ten estos trapitos para que te entretengas, porque me vio muy aburrida cuando era pequeña y pues empecé yo solita, ¿no? A ver qué podía hacer, qué podía construir nada más con tela y hilo de coser, pero sin usar la aguja porque era muy pequeña. Y ahí resulta que me la pasé todas las vacaciones de verano haciendo monitos, y para mí era más divertido construir estas formitas que después jugar, ¿no? No me interesaba jugar, me interesaba el estar ahí construyendo, ¿no? Y entonces yo no tengo ninguna imagen, ninguna referencia de lo que hacía o lo que hice en ese entonces yo quise recordar, ¿no? Y traer aquí, yo me acuerdo que hacía así, construía de esa forma, para tener ahora sí un registro, ¿no? Era muy importante para mí tener eso, ¿no? Y un poco esa exploración aún a principio, aquí ven como que cosas embrionarias, ¿no? Como trabajo embrionario que no resultó en nada, pero de repente de la nada surge algo, ¿no? Y aquí también cosas muy sin intención de a dónde iba, porque mi proceso de trabajo es a través de la pura experimentación. No voy siempre con una idea clara de lo que quiero. Yo me dejo llevar por el proceso y eso sí te toma mucho más tiempo a lo mejor, ¿no? Pero también donde surgen muchas posibilidades, ¿no? Quiero pensar. Algunos dibujos también de una flora inventada, imaginada. Y después con el tiempo, con la exploración de agujetas de zapato, remanentes de tela, con cuerdas y otros materiales, pues ya como que empezó a surgir estos seres, ¿no? Pero aún muy poquitos. Aquí donde por primera vez presenté en la Galería Dos Topos, aún los veía como seres unitarios, ¿no? Con mucho color, entonces yo digo, aquí nadie me va a decir que no pueda usar el color, ¿no? Como en el tiempo de la universidad, no podía usar el color en escultura. Y pues sí, esa experimentación con nidos, con la idea de los anidados todavía se veía aquí en esos trabajos de 2018, con las mallas femeninas. Después con la ropa que me donaban, la ropa que encontraba en bazares o en el tianguis, o la reciclada de mi casa también. Entonces aquí todavía se ve, ¿no? Que es
que son dos camisas y estos son dos pantalones o mallas femeninas, con mi propia ropa, pues trato de mantener una mirada de extrañamiento, ¿no? No sé si esta palabra es, pero bueno, de verlo pues desde otra perspectiva, ¿no? Y un poco ahí se va construyendo ese cuerpo de trabajo, que después lo llevo a hacer algunas intervenciones en el espacio abierto, aquí todavía en periodo de pandemia, y ese lugar que visité durante un año, está cerca de mi casa, antes pasaba un río ahí, y el proceso mismo de urbanización hizo con que se secara ese arroyo, pero yo visitaba para registrar todo lo que pues en esas fotos no se ven, ¿no? Que son las pequeñas flores, insectos, piedras, ramitas, todo, ¿no? Y de pronto así a la mirada ampliada no se ve la cantidad de color y forma que hay en ese espacio que parece tan árido, ¿no? Y ahí pues llevé esa serie de esculturas a dialogar con ese lugar, pero a principios de 2021, pues empezaron a construir más cerca de ese arroyo seco o muerto, y entonces ese lugar se volvió un basurero, ¿no? Pues empezaron a echar los detritos de lo que estaban construyendo, e incluso basura doméstica, y se volvió un lugar donde me daba miedo ir, ¿no? Me dio miedo ir ahí, y me siento enojada por eso, porque era un espacio donde me encantaba, a pesar, ¿no?, de ya no tener un arroyo, ¿no? De repente, lugares verdes que me encuentro, lugares donde hay jardín, pues también hago algunas exploraciones con esas piezas en el ambiente externo. Y bueno, eso solo con el cuerpo también, que es otro espacio donde el trabajo acontece. Me camuflo o me visto con las esculturas, ¿no? Y un poco así es como he llevado ese proceso, que aún está en proceso de trabajo. Pues de antemano sería todo. Aquí puse unas imágenes del proceso de instalación de la pieza Criaturas de Topiarios, donde me ayudó mucho Carlos a instalarlas. Y pues bueno, de antemano muchas gracias por su atenta escucha. Y gracias. Si hay alguna pregunta, pues bienvenida. Buenos días. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Si gustan levantar la mano para darles la palabra. Y lo otro, hay un artista que es muy raro, porque siempre que un artista trabaja como con telas, y sobre todo con telas recicladas, tiene también una connotación también muy filial. Hay un artista, Alan Hernández, muy joven, que también está utilizando la tela de sus abuelas, su abuela materna y paterna, para generar también, pero él en ese caso también fue muy las formas orgánicas, pero son como intestinos y partes blandas del cuerpo, o sea, como órganos. Entonces, pues nada, porque me parece como muy interesante tu trabajo y la forma de pasar, de hacer disidencia, ¿no?, a través de la no escultura, sino hacer una escultura muchísimo más afectiva, ¿no?, más cercana.
Sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa necesidad de vinculación y contacto y construcción de afectos también con personas desconocidas o poco que no es de mi entorno inmediato, pues un poco era la intención de cuando empecé a seleccionar ropa usada que encontraba en bazares o tianguis, ¿no? Un poco yo me imaginaba una historia de la persona que usó esa prenda, ¿no? Pero después eso también desencadenó el hecho de que algunos estudiantes empezaron a regalarme también piezas o prendas para que yo hiciera algo, ¿no? O mis vecinos, mis vecinas. Y sí, un poco era esa intención de... No se visibiliza quizás en el trabajo, pero en el proceso sí se visibilizan mediante ahora, ¿no? El compartir con ustedes un poco esas redes también, ¿no? Ese contacto y estos vínculos que uno va creando, ¿no? Y el hecho también de que pues vivo lejos de mi terruño, de mi familia, y entonces como que es otra forma de vincularte con las personas de este entorno, ¿no? Un poco así. Muchas gracias. Creo que algunas de mis interrogantes o sentires constantes vienen mucho por acá, y entonces ahora que todo lo que cuentas me hace mucha ilusión. Y mi pregunta va más en el sentido justo como lo que comentabas al final de esta participación, pero estaba pensando un poco sobre los contrastes entre lo colectivo y lo individual, porque justo creo que la forma como de choque o de ruptura con estas dinámicas tradicionales o convencionales sistémicas, como ya sea desde el patriarcado, ya sea desde el capitalismo, porque lo pienso mucho desde las dinámicas capitalistas en confrontación con el proceso de hacerse el vestir, o desde el tejido del bordado, que son lentos, que son despacios y que llevan como un tiempo, ¿no? En confrontación a las dinámicas actuales, que todo es muy apresurado, muy rápido, la ropa, las tendencias, en este ejemplo específico, pero el mundo en sí es apresurado. Y entonces, de pronto, tener unos procesos de equivalente, ¿por qué? Porque la dinámica y porque las implicaciones lo requieren, también es otra forma de estar chocando o estando fuera de él. Entonces, justo lo pensaba en esta línea, como que desde las dinámicas patriarcales, desde las dinámicas occidentales, capitalistas, nos piden mucho ir en lo individual. Creo que los procesos artísticos, bueno, yo estoy un poco conflictuada porque no entiendo por qué no, como esto, los ejercicios se piden como la exaltación del individuo, de lo personal, de lo solitario, y entonces justo atender como al tejido, atender al bordado, o desde la historia, es como reunían a un grupo de mujeres y cómo desde ahí se está gestando otra forma de hacer y de ser. Y entonces también evoca como procesos dialógicos, mismas historias. Entonces ahora que lo sabes, como esto viene de mi abuela, es que justamente es eso, de cómo un proceso haciendo no solo desde la forma individual, sino que ya trae mucho detrás de sí, o no detrás, sino como a un lado o abrazado. Y me hace mucho sentido también cuando mencionaste en tu instalación, pues se habla como de parásitos, de hongos, porque lo pienso como en las redes micélicas, en cómo se está gestando, se está haciendo desde muchos lugares distintos, personas, pero también como también lo invisible, que parece invisible, forma parte de. Entonces, es eso, mi pregunta, o una de mis hipótesis va desde ahí, cómo se está sugiriendo desde lo colectivo estas prácticas que parecerían ser colectivas, pero sí están como, pues desde la propia palabra de género, cómo se está entrelazando entre varias, y no solo humanos, humanas, sino otras formas de ser. Y justo iba por ahí. Bueno, no sé si la puedo elaborar porque estoy emocionada.
pero yo creo que un poco lo contestas, ¿no? Me pareció muy interesante la reflexión que construiste aquí con relación al tejido y a esa relación entre público y privado, individual y colectivo. Pues aún cuando uno está en el taller trabajando de manera solitaria ahí, pues hay ese pensamiento en lo colectivo también, ¿no? Es decir, hay un momento del proceso en que tú deseas que eso salga del taller y que pueda pues afectar en buen sentido, ¿no? a otras sensibilidades, ¿no? Entonces ahí es digamos, uno de los impactos posibles del trabajo con arte quizás, ¿no? Lo otro es trabajar desde el principio con los colectivos, con grupos, ¿no? que también hay abundantes ejemplos en torno a esto, y desde donde trabajo y desde donde comparto y socializo, pues sí es el espacio universitario con mis estudiantes. Ahí también construimos colectividad y construimos o intentamos, ¿no? Construir un espacio creativo que sea colectivo, porque lo es colectivo este espacio, ¿no? Y esperando que las discusiones que entablamos ahí pueda también modificar, ¿no? Su visión, ya sea sobre lo que hacen o sobre lo que viven dentro y fuera del espacio universitario, ¿no? Entonces sí tengo el compromiso como docente también de pues ayudar a construir y a crear conciencia mediante lo que se hace uno, ¿no? Ser coherente en ese proceso, ¿no? Pero sí, pues ahí sigo en proceso también. Vanessa, pues muchas felicidades, la presentación estuvo increíble. Y tengo dos preguntas, una tiene que ver con el proceso, a partir de lo que nos mostraste y de lo que comentabas, que a veces, bueno, que más bien empiezas sin una idea previa, a veces empiezas con los bocetos que nos mostraste, a veces empiezas con las telas. ¿Cómo es más o menos esa parte de iniciar un proyecto para ti? Esa es una pregunta. Y la otra, en relación con la experiencia que tienes, ¿qué relación tú has logrado vivir en cuanto al trabajo con lo manual, con el tejido, y esta parte que es el trabajo con la institución, ¿no? Que tiene que ver con una especie de cuidado de ciertos cuidados que tú también transmites, y por otro lado, eso en tu práctica artística y como persona, eso, ¿cómo lo has logrado interpretar? Sí, el proceso creativo en este caso parte a través del interés por el material total, así, ¿no? Entonces hay un momento de cosecha, digamos así, de telas, de ropa, de hilos. Ahora ando con las mermas de agujetas de zapatos, ¿no? Que descarta la industria. Y entonces, pues bueno, es estar en contacto con ese material un poco y darte el tiempo de explorar posibilidades, ¿no? Formales, estéticas o qué sé yo. Es ese tiempo de experimentar, ¿no? Porque pues es eso también, trabajar con un lenguaje artístico, ¿no? A diferencia a lo mejor de otras áreas en que a lo mejor pues hay procesos más estructurados. La ventaja, pienso, del campo del lenguaje artístico es que puedes empezar por cualquier punto, en realidad, ¿no? A través de un libro, de una lectura, de una imagen que ves, de una nota de periódico, de un recuerdo, como también me pasa, ¿no? Y estar un tiempo en la deriva, ¿sabe? Eso para mí es algo de mucho valor, de estar así un rato medio perdida. Y tomo mi tiempo de organizar toda esta información, que ahí es parte del proceso. De repente me interesó, no sé, un
un gusano, ¿no? Entonces estudio todo lo relacionado con ese cuerpo blando del gusano y me meto en biología, en botánica, en otras áreas, en la medicina, para entender todo lo que puede suceder en el cuerpo de uno cuando hospeda este gusano. Y al día siguiente quizás pues leí algo relacionado, no sé, con otro tema y parece que no tiene ninguna vinculación, pero hay que darte el tiempo también de empezar a ver esas conexiones, ¿no? Y en mi caso, es a través de la práctica diaria, entonces diariamente, de manera disciplinada, también en esto me parece importante, mantengo mucha atención en el proceso creador, mentalmente, si no tengo tiempo de estar en el taller, o estando en el taller dedicando un par de horas para dar seguimiento a las experimentaciones. Y ya después, cuando yo tengo varios trabajos hechos, experimentos, los veo, ¿no? Como una especie de, ahora viendo el trabajo de Verónica, como una constelación, ¿no? Y entonces empiezo a buscar cuáles son las conexiones, ¿no? Entre esas formas, el color, o qué me hace pensar estos experimentos con la escultura textil, ¿no? Y a veces estoy en ese momento de definición y me encuentro un libro, una lectura que me interesa. Sí, fíjate que sí hay una línea muy interesante relacionada con, hay investigaciones relacionadas con el uso de la práctica textil para atender y trabajar temas relacionados con depresión, con ansiedad, con otros tipos de problemas quizás emocionales, en fin, ¿no? Pero en mi caso, sí, yo creo que hay algo interesante en el tejer y en el coser y en el bordar y en el crochetar, en fin. Me desconecto, ¿no? Me desconecto cuando estoy trabajando me desconecto bastante de lo que sucede a mi alrededor y toda mi atención está ahí, a diferencia a lo mejor quizás de otras personas que crochetan mientras platican o ven una película, nada, o sea, está bien también, ¿no? Son las múltiples posibilidades, pero en mi caso lo que sucede es al revés, yo estoy ahí, me desconecto de lo demás y estoy ahí, ¿no? Entonces, hemos sentido, quizás muchos y muchas de nosotras hemos sentido ansiedad, angustia en ese periodo pandémico y pues a mí me ha resultado muy bien estar ahí encerrada trabajando, ¿no? O sea, sí encontré ahí un punto de anclaje bien importante para lidiar con lo que estaba sucediendo, ya sea en mi contexto inmediato o fuera, ¿no? Y a mis estudiantes a veces los desesperan, ¿no? Yo tengo estudiantes que, no, maestra, es que bordar no es para mí, pero sí me gusta tejer en el telar, ahí sí, de ahí soy, ¿no? Pero también un poco trabajar la atención focalizada, que es lo que intentamos hacer en el taller, ¿no? Que ellos puedan poner mucho de su atención ahí por un periodo, un par de horas, y no estar todo el tiempo en el celular o nada contra también, pero sí entiendo que los distrae mucho, ¿no? Entonces, y me parece que es un aspecto bien interesante de la práctica textil, independiente del lenguaje o la técnica, que trabaja esa atención focalizada, ¿no? Y esa atención, eso de poner mucho de tu observación, de tu tiempo para hacer algo y hacer bien hecho en términos de, como dice Sennett, ¿no? Y un poco así es como veo. No sé si te contesté, pero bueno, ahí. Muchas gracias también por tu pregunta. Sí, adelante. Bueno, me surge una pregunta que a lo mejor para ti puede ser muy tonta y para las chicas, pero yo sí entendería a través de tu trabajo como lo
Andrade y a Flor Bosco. Ajá. Son como muy paletas. Pero también recordé el trabajo de los artistas Mushes de Chiapas. Sí. Y me vino esa idea de cómo se describe lo femenino desde ahí. Porque se ha mencionado mucho, pero yo termino Sin entender. sin entender. Yo creo que yo también. Sí, porque se habla de femenino y no se habla de masculino mucho, ¿no? Es decir, ese trabajo es muy masculino, yo casi nunca escucho eso, la verdad. O siendo muy honesta, sí, en compensación sí escucho, ese trabajo es muy femenino, ¿no? Diste con el dedo en el punto ahí, ¿no? No es una pregunta tonta, me parece muy compleja en realidad. Me parece muy difícil de contestarte, al menos así lo siento. Pues habría que investigar exactamente cómo se ha atribuido estas características, ¿no? Que una forma, un lenguaje, como expresé hoy, pero ¿cómo podemos decir que esta forma es femenina o masculina? ¿Cuáles son los parámetros, no? ¿Qué elementos o qué características estéticas tiene que tener? ¿O qué materialidad tiene que tener? ¿Y por qué y para qué se construyen esas definiciones, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de esto, ¿no? Cuando se dice que algún trabajo artístico es femenino. Es decir, me pregunto qué se está queriendo decir con eso y qué se entiende por femenino también, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que presenté muy brevemente aquí, pues siempre se relaciona lo femenino, siempre se ha relacionado discursivamente con lo femenino como algo suave, delicado, frágil, ¿no? Y justamente lo que la autora propone es su propuesta desde su perspectiva occidental y todo, pero pues la resignificación de lo mismo femenino, ¿no? Como algo que fortalece en realidad, ¿no? No obstante, yo la verdad cuando alguien o algo o se escribe o se dice algo en estos términos, este trabajo es masculino, este trabajo es queer, o este trabajo es no sé qué, o no binario, o femenino, no sé, ahora, ¿no? ¿En qué se pautan, no? ¿Cuáles son las referencias? ¿Cómo identificar formalmente algo como femenino? ¿Y dónde? O sea, realmente es una tarea para mí esta pregunta. Es que sí puedo entender, por ejemplo, trabajos como Linda la Quebrada, Ajá. y su trabajo LGTB o queer, pero lo femenino no. O sea, veo un trabajo que me guste. Sí, exacto, sí. Por eso, cuando empecé retomé, ¿no? los textiles, me incomodaba mucho esa idea de que a mí en lo personal me incomodaba el hecho de que, bueno, estás haciendo algo que históricamente ha sido relegado a las mujeres en Occidente, ¿no? Pero bueno, yo elegí este material porque yo lo elegí, no porque me lo impusieron, ¿no? Y porque me resulta una materialidad muy versátil, se puede hacer muchas cosas y ya, ¿no? Claro que conozco también esas connotaciones socialmente e históricamente construidas en torno a ese material, pero no va muy por ahí dentro de lo que hago, ratificar o defender una postura específica sobre, ¿no? En este asunto. Hoy estoy con los textiles, mañana después a lo mejor vuelvo con el barro, ¿no? Eso. Muchas gracias. Hola. Retomando un poco lo que comentaba una persona que está aquí, que decía algo sobre cómo interactuar y cómo la arte habla como de la unión y ese tipo de cosas. Y esa respuesta de usted, como creo que ahí, esa parte ahí. Sí, ¿no? Nada. Y yo creo que la y bueno, a mí me quería así como esa intencionalidad como de interrumpir un poco el espacio, ¿no? Porque estaba como las telas un poco hacia el suelo, como que estaba como también esa sensación como de algo orgánico, y
todo eso, y la verdad yo como espectador sí tenía esa situación de, o sea, me debo de acercar o no me debo de acercar, porque es como la tela como que te invita a interactuar ese tipo de cosas, y a la vez te está como invadiendo el suelo, entonces como que no sabes bien si te tienes que como, bueno, y no lo digo como, lo digo más en el sentido que ahorita viendo como las fotografías que presentaba usted de sus obras y cómo se trataba de cómo se mostraba con ellas, y todo ese tipo de cosas, creo que también es como muy importante eso como de su obra, que, o sea, la mayoría que está utilizando también dice muchas cosas sobre como espectador, sobre todo como, yo que soy como una persona de ciudad muy normal, y veo como esa, como onda orgánica que es como invitante, pero a la vez como que no interactúo tanto con cosas orgánicas, sí está como, o sea, sí existe una inclusión como hacia mí, ¿no? O sea, no negativa, sino en el sentido como esa invitación, como de a interactuar, y ya con las fotos, ya hacía como más sentido la obra, así decía así como, ok, o sea, a lo mejor no debía de recargar como tal, pero sí me estaba como invitando como a, como, ¿Y si la tocaste? sí. Sí, yo creo mucho, sí, eso me dice. Y sí, estaba como eso de cómo es que eso no se ve como cogiente, y luego se ve como orgánico, o sea, no se ve malo, no se ve como que me va a hacer mal, y también, obviamente no lo conocía. Sí me parecía muy interesante esa parte, ¿no? O sea, viéndolo ya con las fotografías, viendo con el estilo de producción que se metía, sí existe, ahora sí me explicaba un poco eso de la pieza y como de las personas, ese tipo de cosas como con el ambiente y cosas. Sí, es algo que aún quiero realizar justamente, ¿no? Este trabajo de pensar en piezas específicas para que se interactúen, ¿no? La gente puede interactuar. Es algo que las piezas están diciendo, el trabajo está diciendo también, ¿no? De que haya ese momento de pensar ellas así, no sé, en el suelo, y cada quien pueda construir ahí su escultura con las piezas, ¿no? Como que algo que me gustaría realizar, ¿no? No se ha dado aún la oportunidad, y las fotos que me tomo es yo misma jugando con el trabajo en un ambiente cerrado, ¿no? Pero un poco a veces sí, pues he estado pensando en eso, sobre la importancia también de esa ludicidad en el trabajo, ¿no? Que aún no lo he desarrollado como tal, ¿no? Pero gracias por tu comentario. No, es que la institución, el espacio, ¿no? Pues ya cuando entras aquí por esa puerta o allá, pues ya sabes que no se puede tocar, ¿no? Aun cuando tienes la intención. Entonces el lugar donde las piezas están, en este caso, que es un lugar institucional, pues ya te limitan, ¿no? Por X razones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay propuestas de artistas, incluso de Brasil, de donde vengo, que lo hacen las instalaciones con la intención de que el público las active o jueguen con ellas. Entonces sí hay muy fuerte, muy presente eso, incluso en un ambiente súper institucional que sería un museo bienal, no sé, ¿no? Pero eso está permitido, digamos, ¿no? Aquí a lo mejor aún habríamos que ver otras posibilidades también con relación a esto. Uh-huh. ¿Crees que tu trabajo sería considerado femenino igualmente si fueses hombre? Es que, por ejemplo, a mí, yo lo siento más como algo muy de casa. No sé si veo telas o veo mujeres, no sé, acostarme ahí. Cuando veo las películas, como que ganas de tener una mejor así toda la casa. Y no sé, a mí me va mucho la casa, conozco una artista que hace mucho bordado y dices como que no lo llaman femenino, lo llaman como muy casero. Como que el arte de los bordadores nos lleva a algo casero, pero no hemos escuchado que digan que es femenino. Yo sí he escuchado, no necesariamente de mi trabajo, no estaba hablando específicamente sobre mi trabajo ahí, pero voy más por esa línea realmente, de que especialmente en pandemia, pues utilicé muchas de las cosas que estaban ahí en la casa, ¿no? No sé, alfombra, carpetas, sábanas, ropa, pues sí, algo que es muy cotidiano, ¿no? Que
es una materialidad que vestimos, ¿no? Que está muy en contacto con el cuerpo también y es muy cotidiana, ¿no? Un poco generar esta mirada extraña es lo que pues busco con utilizar algo tan familiar como sería una ropa, una carpeta, ¿no? Más va por ahí, ¿no? Yo veo interés en la materialidad, no tanto estoy queriendo construir algo femenino o masculino, ¿no? Yo investigo y estudio lo que me encuentro en el jardín, o estudio las formas de los microorganismos, que son esas formas que me parecen blandas cuando las veo, ¿no? O muy con espinas, o arredondadas o estiradas, ¿no? Entonces un poco va por ahí. Yo no sé si las formas tienen género, ¿no? No sé si es ya muy de nuestra cultura occidental, ¿no? De generificar todo, no sé, y de forma binaria, no lo sé. Pero es un tema ahí para seguir pensando, ¿cierto? Yo no tengo todas las respuestas, tampoco estoy pensando en ellas. Si no hay alguna otra pregunta, por acá por el público, es agradecerte tu participación, Vanessa. Es un placer, un honor siempre contar con tu presencia aquí. Les recordamos que ahorita a la 1 de la tarde tenemos la ponencia de Pablo Duarte, Caminar la Palabra, ejercicios de resistencia, arte y colectividades desde el territorio. Muchas gracias a todos.